Buen día, yo soy Alonso Segura y hoy hablaremos sobre el plano inclinado con dos objetos. Primero que nada vamos a introducir un poco los conceptos y fórmulas. Principalmente se encuentra el plano inclinado con dos objetos, que como se puede ver en la imagen, consiste en un sistema en donde dos objetos están atados a sí mismos por medio de una polea, y en donde ambos objetos se encuentran en un plano inclinado con su respectivo ángulo. Ahora bien, el plano inclinado con dos objetos puede tener aplicaciones tanto en la vida cotidiana, en la construcción y en la industria. En la vida cotidiana puede ser ocupado para trasladar objetos pesados con una mayor facilidad. Por ejemplo, una mudanza en donde se tiene que trasladar un sillón pesado a un piso elevado, se puede reducir la cantidad de esfuerzo por medio de un plano inclinado con polea para que el sillón pueda ser elevado con mayor facilidad. En la construcción es en donde más frecuentemente se usa el plano inclinado con dos objetos, pues el ejemplo más claro es cuando se requiere llevar material, por ejemplo cemento, a un nivel alto. Con un plano inclinado y polea se puede hacer todo con mayor facilidad y rapidez. Después tenemos al peso, el cual es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos hacia su centro de gravedad. Depende de la gravedad y masa del objeto, y su fórmula se puede definir por peso es igual a masa por gravedad. Ahora bien, la fuerza de fricción es aquella fuerza que surge del contacto entre dos cuerpos. Esta fuerza va en dirección contraria al movimiento y su fórmula se puede definir por fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. Después está la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Finalmente tenemos a la aceleración, la cual es la magnitud derivada vectorial que indica cómo cambia la velocidad conforme el tiempo. Se mide en metros por segundos al cuadrado. Y lo más importante de todo, la fórmula para calcular la aceleración de un plano inclinado con dos objetos es la siguiente. Aceleración es igual a peso del objeto 1 negativo por el seno del ángulo del objeto 1 menos la fuerza de fricción del objeto 1 más el peso del objeto 2 multiplicado por el seno del ángulo del objeto 2 menos la fuerza de fricción del objeto 2. Todo eso dividido entre la suma de la masa del objeto 1 y el objeto 2. Pero, ¿cómo se obtuvo esa fórmula? Pues bien, como se puede apreciar en la imagen, se planteó un problema básico de un plano inclinado con dos objetos, solo que en vez de poner valores reales, se pusieron las letras que simbolizan, por ejemplo, a la masa del objeto 1 o al peso del objeto 2. Entonces, primero se dibujaron los vectores para el objeto 1 y el objeto 2. En ambos vectores se calculó la tensión, lo que nos llevó a las fórmulas que se ven hasta arriba. Después esas dos ecuaciones se igualaron, finalmente se despejó el valor de aceleración, lo que nos llevó a la fórmula final, que se puede apreciar hasta abajo en la esquina inferior derecha. Ahora pasemos a la parte experimental. Para empezar, nuestra pregunta de investigación general será ¿cuáles son los distintos factores que afectan la aceleración de un plano inclinado con dos objetos? Bien, pues tenemos las variables independientes, dependientes y controladas. Para empezar, las variables independientes en este experimento es la masa de ambos objetos y el ángulo de inclinación igual de ambos objetos. Por el otro lado, la única variable dependiente en este caso será la aceleración del plano. Y por último tenemos a las variables que sí podemos controlar, las cuales serían 4 en este caso: la gravedad, el coeficiente de fricción de ambos objetos con respecto al plano, el aire del ambiente y la forma de ambos objetos. Ahora hay que plantear una pregunta más específica, es decir, la pregunta de investigación particular. En este caso, dicha pregunta sería: ¿el ángulo de inclinación del objeto más pesado en un plano inclinado con dos objetos es directa o inversamente proporcional a la aceleración de dicho plano? Ahora, mi hipótesis a la pregunta anterior sería que el ángulo del objeto más pesado y la aceleración son directamente proporcionales. El ángulo del objeto menos pesado y la aceleración son inversamente proporcionales. Es decir, que entre mayor sea el ángulo del objeto más pesado, se obtiene una mayor aceleración. Pero, mientras que entre menor sea el ángulo del objeto más liviano, se obtendrá una mayor aceleración. En este experimento, para evitar el cambio de variables controladas, pues para empezar, la gravedad obviamente será la misma, puesto que estamos en un solo planeta a una misma altitud. Ambos objetos tendrán la misma forma. Y por último, el plano inclinado siempre tendrá la misma superficie para ambos objetos, para así tratar de evitar la fuerza de fricción. Ahora bien, ¿cómo se medirán las variables? Bueno, las variables independientes, que es el ángulo y la masa, se medirá por un lado el ángulo con un transportador utilizando la aplicación Photoshop, como se puede ver en la imagen, y la masa pues con una báscula.
Por el otro lado, las variables dependientes, que es la aceleración nada más, se medirá a través del programa Tracker. El intervalo de mediciones para el ángulo de inclinación se medirá en los siguientes grados, que son 45, 50, 55, 57, 60, 63, 70, 73, 80 y 83. Y los materiales a utilizar serán 2 cajas, polea, 2 tablas, celular con cámara, programa Tracker y un lazo. Para realizar el experimento se hizo lo que se muestra en imágenes. Primero se hizo el plano inclinado de 2 objetos utilizando un tabique como la base y unos cartones. A cada cartón se le puso una pequeña caja que variaba su peso, pues a una le pusimos juguetes y a otra estaba totalmente vacía. Las 2 cajas se unieron mediante un lazo. De polea se utilizó un diurex ya que no encontramos polea y se armó el plano inclinado. Para medir los ángulos, una vez grabamos el audio, se pasaba un screenshot de la medición al programa Photoshop y como habíamos mencionado previamente, ahí poníamos un transportador virtual para medir los ángulos. También cabe recalcar otra vez que a cada caja se le puso abajo un cartón para poder así evitar la variable controlada que es la fuerza de fricción. Bien, pues las mediciones experimentales son las que se muestran en pantalla. Como se puede ver, no hay una relación tan clara, no se encuentra una línea de tendencia clara. Lo más parecido es una función senoidal. ¿Por qué? Porque si recordamos, la fórmula para obtener la aceleración ocupaba el seno de un ángulo. Ahora bien, antes de pasar a las mediciones teóricas, tenemos que aclarar que la fórmula previamente calculada, con la cual se obtiene la aceleración, ya explicamos cómo se obtuvo. Bien, pues tenemos que simplificarla. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente cambiando los valores que ya tenemos, que obtuvimos pesando con la báscula, con los ángulos en el programa de Photoshop, y tomando en cuenta que la fuerza de fricción es 0, bueno, pues estos valores se sustituyen y nos queda la siguiente fórmula, que es menos 1.524 más 9.31 multiplicado por el seno del ángulo, todo eso dividido entre 1.17. Bien, ahora que ya sabemos cómo se simplificó la fórmula con los datos que tenemos, estas fueron las mediciones teóricas. Tal como se ve en la gráfica, la relación entre el ángulo de inclinación y la aceleración en un plano inclinado de 2 objetos es potencial. Es decir, que entre más se incline el ángulo de inclinación del plano, mayor será la aceleración. Bien, pues finalmente está la comparación entre el modelo experimental y teórico. Aquí hay que recalcar algo muy importante. Tal cual no se podía graficar ni siquiera comparar las gráficas anteriores, ya que como había mencionado, Excel no tiene una línea de tendencia senoidal. Las gráficas no se parecían en nada. Pero se recurrió a la siguiente solución. Primero que nada, se pasaron los ángulos que estaban en grados a radianes, como se puede ver en la tabla. Después de eso se calculó el seno de cada ángulo ya en radianes. Después en la siguiente fila está la aceleración experimental que se obtuvo con Tracker. Y finalmente la teoría, que en vez de poner tal cual seno del ángulo, pusimos la columna de que ya en donde habíamos calculado previamente el seno de ángulo, lo que nos dio como resultado la gráfica que está en la derecha. Ahí ya se puede apreciar una línea de tendencia lineal. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos comparando aceleración con el ángulo tal cual, aquí estamos comparando ya aceleración con el seno del ángulo, entonces por eso ya nos sale una línea recta. Y como podemos ver, ahí está la ecuación de nuestra línea de tendencia teórica, que de hecho si la simplificamos con la anterior son las mismas. Ahora bien, aquí lo importante es que aunque ya solucionamos el problema de los ángulos, del seno del ángulo y todo eso, la línea de tendencia experimental con la teórica siguen estando pues no se parecen tanto. Y esto porque pues se puede explicar muy fácilmente, porque aquí lo que falló en el experimento fue la fuerza de fricción. Aunque intenté ponerle una tapa abajo para que se evitara esta, pues no funcionó, porque no hay forma de hacer fuerza de fricción igual a 0. Entonces, aunque fuera tantita fricción, esto ocasionó que las gráficas fueran muy diferentes.
Finalmente regresémonos a nuestra pregunta particular y a nuestra hipótesis. Bien, pues después de ver las gráficas del modelo teórico podemos decir que estamos en todo lo correcto. Entre mayor sea el ángulo del objeto más pesado en un plano inclinado con dos objetos, mayor será la aceleración, y esto se puede confirmar con la gráfica que vemos arriba. Para finalizar, esta es una tabla de las limitantes y mejoras de todo el proyecto. Bien, pues primero tenemos el poco control sobre la fricción que se tuvo, y para esto se propone usar rueditas para los materiales que están dentro del plano o un material más adecuado. Otra limitante fue la complicación al poner ángulos exactos, y la mejora a esto sería usar un transportador en vez del programa Photoshop para poder así acomodar todo el plano antes de hacer el experimento y no después. Y por último, la tercera limitante es que no se pudo hacer el experimento en un cuarto, entonces no se pudo evitar la fuerza del aire. Para mejorar esto se propone hacer el mismo modelo del experimento pero a una escala menor, es decir, reducir el espacio. Bien, pues esto es todo, muchísimas gracias por su atención, y aquí dejamos las referencias, es decir, las fuentes que se utilizaron para la realización de este proyecto.